crecido ahora sí, habló la señora. A pesar de que he crecido también en una familia cristiana, eh, mis papás venían de no conocer al Señor. Entonces, eh, aprender esta vida cristiana o aprender a vivir la vida cristiana o aprender a vivir y formar una familia cristiana es todo un desafío, es de creerle a Dios, pero les aseguro y les garantizo que hay una vida y una forma diferente que está en Dios. Recuerdo, oh, bueno, vale, creo el lugar donde lo voy a compartir. Recuerdo que una de, de los desafíos, no sé si decirle desafíos, sueños más bien, que en mi adolescencia, en mi juventud, era formar una familia, ¿no? Convertirme en un papá. Eso era mi sueño. No me daba en cuenta que estaba guardado dentro mío. Eh, con mi esposa nos conocimos muy chicos. Ella tenía 11 años, yo tenía 13 cuando nos conocimos. No éramos novios, nos conocimos. Hemos sido amigos muchos años y después hemos empezado nuestro noviazgo. Y compartíamos el mismo sueño de formar una familia dentro de la bendición de Dios o de la forma que Dios quiera, porque entendíamos y conocíamos muy poco esta nueva puerta que se abría delante nuestro, porque lo que conocíamos ambos es la vida familiar de la que venían nuestros papás. Pero el Señor nos estaba hablando, mostrando, nos enseñaba, como decía la pastora Cristina, en muchos eventos, nos enseñaban cosas que parecía que estaban tan alejados de nosotros, pero nos ha desafiado a soñar con una forma diferente, con una vida diferente. Y tal vez aunque a veces hablemos cosas que parecería que están lejos de la realidad, sobre todo, ¿no? Que creo que tenemos una gran cantidad de jóvenes estudiando, quiero invitarles a eso, a soñar con los sueños de Dios, con los planes de Dios. En la primera clase hemos regresado al plan original, que es lo que Dios ha pensado cuando ha ideado a la familia, que estaba en su corazón, cuáles eran sus planes. Si bien es cierto, el hombre lo ha ido cambiando con el transcurrir de los años, la familia se ha ido modificando y hoy tal vez estamos viviendo los peores momentos de lo que es la familia. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir soñando con los sueños de Dios, con los planes de Dios, con los ideales de Dios y esforzarnos y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos estar a la altura de lo que Él quiere que vivamos cada uno en nuestras familias, en nuestros hogares y con nuestras generaciones, ¿no? Porque si bien es cierto, tal vez he llegado al Señor ya con algunas cosas que no han estado bien, hoy a la luz de la palabra de Dios me doy en cuenta, mi deseo para mis futuras generaciones tiene que ser diferente. Mi deseo para los que vendrán después de mí tiene que ser diferente. Y ahí es donde nos plantamos y buscamos otra vez la sabiduría de Dios. Amén. Bien, creo que les ha ido en general bastante bien con el examen, con el práctico. Este, así que me parece que ha quedado entendido el primer tema, ¿no es así? ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a seguir hoy con la clase de hoy. Déjenme compartir pantalla. Hoy vamos a hablar la familia cristiana. Ay, perdón, no estoy compartiendo. ¿Cómo se hacía aquí? Ahora sí. Ahí sí, ¿verdad? Bien. Hoy vamos a hablar de la familia cristiana, el plan de Dios. Bien. eh, Hoy hay una gran confusión de lo que es el verdadero amor. Creo que esto es por causa de las telenovelas, las películas, la pornografía. Todo esto ha dejado como un resultado em, unas pautas culturales que han ido eh, embotando el corazón y la mente de las personas.
la palabra amor es una de las palabras más distorsionadas en nuestro léxico, en nuestro lenguaje. Eh, Creo que hasta podríamos decir que se ha prostituido la palabra amor, porque hoy hablamos de amor y parecería que es un sinónimo de sexo, ¿sí? Pero amar no implica necesariamente tener relaciones sexuales, así como tener relaciones sexuales tampoco implica que haya amor. Entonces, por eso se nos hace necesario que podamos entender algunas cosas. En el plan de Dios, leemos lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Génesis, creo que hemos leído también el lunes pasado, capítulo 2 versículo del 18 al 23, vamos a leer ahora. Dice, entonces el Señor dijo, Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar, y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres, pero ninguno de ellos resultó ser capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Entonces el Señor dijo, el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente. Mientras dormía, le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. Y el hombre dijo, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre dejará a su papá y a su mamá y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Hemos visto, creo, eh, parte de este versículo el lunes pasado. ¿Qué es lo que tenemos que entender acerca del plan de Dios? Todos entendemos que eh, es parte del propósito de Dios que una persona se sienta atraída, esto es muy común, eh, tiene que ser así, y nosotros decimos, eso es amor, ¿no? Y la verdad es que no podemos estar seguros. Todos decimos y entendemos que es parte del plan de Dios que tenemos que casarnos, pero la gran pregunta es, ¿con quién? Ahora que estamos en la vida cristiana, ahora que conocemos al Señor, entendemos que sí, que es parte del plan de Dios que podamos casarnos, pero la pregunta es, ¿con quién? ¿Sí? Eh, y la pregunta que nos tenemos que hacer, en realidad, antes de preguntarnos con quién, es, ¿para quién puedo ser de bendición? Porque el verdadero amor no es egoísta, ¿sí? No busca lo suyo, como dice en Primera de Corintios 13. El amor busca el bien para el otro, piensa más en el otro que en sí mismo. El amor nunca deja de ser, dice la palabra de Dios. Es profundo. Si yo estoy pensando que me voy a casar y que si no funciona, la busco a la otra con la que también estaba la posibilidad, y si no funciona con esta, busco otra, entonces ya estoy errando. O sea, mi pensamiento de casarme tiene que ser algo que sea para siempre. Dice Mateo capítulo 19 versículo 6, ya creo que lo hemos leído. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces son dos pensamientos muy importantes que tenemos que tener cuando pensamos con quién nos vamos a casar. Tenemos que pensar que tiene que ser alguien para quien yo voy a ser de bendición y que esa unión va a ser para siempre. ¿Sí? Cuando pienso en con quién me voy a casar,
tengo que entender que existe dos cosas. Una, mi deseo y otro es el deseo de Dios. O sea, si soy un cristiano verdadero, eh, tiene que estar dentro mío el querer hacer la voluntad de Dios. Y esa es la primera pregunta que tengo que tener, ¿no? ¿Me quiero casar? Sí, ese es mi deseo. ¿Quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Quiero que Dios sea el que me guíe en esta decisión que voy a tomar? Saben que creo que ya lo he comentado el lunes pasado. Dos decisiones muy importantes tomamos en la vida. La primera y más importante es la salvación, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y la segunda es con quién me voy a casar, porque es una decisión de por vida hasta que la muerte nos separe. Entonces ahí, si voy a tomar una decisión tan importante, tan trascendental en mi vida, que va a ser a todos los días de mi vida, hasta el último día de mi vida, ¿no les parece que sería muy importante querer conocer la voluntad de Dios? O sea, ¿qué quiere Dios para mí? Entonces, ¿cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para estar seguro que la persona que estoy eligiendo, ¿no? sea la persona que también Dios quiere? Bueno, en primer lugar, hay un proverbio, el capítulo 18 versículo 22 dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Como se darán en cuenta, el versículo dice que el que haya esposa, ¿no? Esto es para los dos lados. La que haya esposo, bueno, eh, en primer lugar, porque creo que aquí el pensamiento original es que si haya una esposa es porque ha estado buscando esposa. Fíjense en que el versículo no dice el que haya novia, no. Si bien es cierto, primero es novia, después esposa, pero lo que les quiero hacer entender que si quiero buscar la bendición de Dios y quiero estar en la voluntad de Dios, todo noviazgo me lleva al matrimonio. No me pongo de novio para pasar el tiempo o con la idea de una amistad nada más, no. Ya en mi mente, en mi corazón, ¿eh? Estoy buscando una esposa, no una novia. Estoy buscando una esposa, estoy buscando a alguien con quien voy a pasar el resto de mi vida, ¿sí? Eh, el noviazgo, el noviazgo es con toda la intención de casarse. No se hace de otra manera. Si bien es cierto, hay noviazgos que no funcionan, uno llega a darse en cuenta que no es uno para el otro, pero siempre el noviazgo se inicia con toda la intención de un casamiento. No es probadita, no es saber, no, no. Me conozco, pero es con la intención de casar. Para esto surge una pregunta, ¿no? ¿Es verdadero amor? He conocido a alguien, me atrae, me parece simpático, siento una atracción hacia esa persona. ¿Es verdadero amor? Bueno, para eso tendríamos que conocer otra palabra, ¿no? Que es enamoramiento. Y por ahí es bueno diferenciar esto. Y quiero mostrárselo con el enamoramiento es instintivo. Es un sentimiento prácticamente que no lo buscamos. Surge nada más. Nadie eh, anda buscando enamorarse. Es algo, un sentimiento interno. Es prácticamente como esto. Todas las primaveras lo vemos al hornero o cualquier pajarito, ¿sí? Que por instinto comienza a preparar su nido. ¿Está verdaderamente enamorado el hornero o cualquier pajarito? No, no. Es un instinto interno que tiene el animal. Dios lo ha creado así. Con ese instinto, él todos los años prepara su nido para enamorar a la hornerita. Ahora, excepto creo, no, no estoy seguro, pero la mayoría de las aves viven esto solamente una vez al año, ¿sí? Todos los años el hornero prepara una casa para enamorar a su pareja, poner los huevitos y se terminó el enamoramiento. Bueno, porque el enamoramiento es así, es algo instintivo, dura muy poco. Ahora, el amor, como hemos hablado en la clase anterior, el amor, sin embargo, es un sentimiento que se edifica, que se trabaja,
que está basado en decisiones, que es el entendimiento de una persona adulta que ha tomado decisiones de poder llevar adelante una relación, ¿sí? Esto es muy importante que lo comprendamos. Em, ¿Cómo saber si es la voluntad de Dios? En primer lugar, muy importante, muy importante. ¿Es un verdadero cristiano la persona de la que yo siento algo, estoy enamorado, siento que lo amo, siento que la amo? ¿Es un verdadero cristiano? No se olviden, necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se dan en cuenta que al respecto de esto, la Biblia es determinante, ¿no? Es determinante con respecto a de que los hijos de Dios o el verdadero cristiano tiene que buscar o tiene que estar determinado a tener una relación para casarse con una persona que sea también cristiana, ¿sí? Eh, el cristiano no debe casarse con una persona que sea inconversa. Si quiere un matrimonio feliz, si de verdad está decidido a casarse dentro de la voluntad de Dios, si quiere asegurarse de tener la certeza de que eh, la persona que haya sido nacida de nuevo. Hay personas que se enamoran de un cristiano y que empiezan a asistir a una iglesia, creen que aceptaron a Cristo en el corazón, los demás también creemos que es así, es más, levantan la mano para pasar adelante, se hacen orar, eh, escuchan la predicación, guardan en su corazón la palabra, pero o sea, en realidad lo que ansían es casarse con el cristiano. O sea, están buscando de alguna manera obtener el favor para que sea aceptado. No todas las personas que hacen esto quiere decir que son hipócritas, pero la realidad es que la palabra de Dios es determinante. O uno es un creyente o no lo es, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, tenemos que fijarnos bien con respecto a esto, ¿sí? Eh, la verdad es que no deberíamos ni siquiera considerar la posibilidad de casarnos con quien no tiene nuestra misma fe en Cristo. Si desobedecemos a Dios en esta cuestión, en realidad podemos estar desperdiciando nuestra vida. Seguramente va a ser difícil obtener una verdadera felicidad. El hogar nunca va a llegar a ser un hogar feliz y lleno del Espíritu Santo y de la gloria de Dios. Casarse con un inconverso en realidad es un pecado contra Dios por lo que dice en su palabra, ya lo hemos leído. Eh, un pecado contra uno mismo y un pecado contra los hijos que vendrán de esa unión. Casarse con un incrédulo puede llegar a ser el mayor fracaso de un matrimonio, ¿sí? Estoy hablando, por supuesto que me está entendiendo, para aquellos, ¿no?, que están por casarse, que conocen la voluntad de Dios, que han entendido
lo que la palabra de Dios dice en el versículo que acabamos de leer. Si usted ha llegado al Señor ya y su esposo, su esposa, no congrega, no asiste a una iglesia o no quiere saber nada con Dios, ese es otro tema. Estamos hablando para aquellos que quieren casarse, dicen que están enamorados y quieren saber cuál es, cómo hacer la voluntad de Dios. Todavía están por tomar la decisión. Esta es la primera pauta. ¿Es un cristiano verdadero? ¿Sí? Se va entendiendo, ¿no es cierto? Quería aclarar eso, no hace cosa que ahora algún hermano que ya está casado y dice, ah, mi esposo no se congrega, me separo y me caso con un cristiano. No, no es así, no. Por favor, entienda. Bien. em, en segundo lugar, orgulloso o avergonzado. Estoy orgulloso de ella o de él o me avergüenza presentárselo a alguna persona importante, qué sé yo, al pastor, al líder. El verdadero amor nunca se avergüenza de la otra persona. Al contrario, siempre se siente orgulloso. Lo importante no es la apariencia, sino el sentimiento del alma hacia la otra persona. Cuando alguien ama de verdad, tiene deseos de que todo el mundo conozca a, a la persona, ¿no? A su novia o a su cónyuge. Eh, en realidad hay muchas personas que ya están casadas y se sienten avergonzadas de sus esposas o de sus esposos. Eh, si nosotros queremos saber si el amor es genuino, es verdadero y si estamos dentro de la voluntad de Dios, esta es una buena pregunta. ¿Estoy orgulloso de la persona que amo o me siento avergonzado? Esa es una muy buena pregunta para hacernos, ¿sí? Otra, considero que es inferior a mí en algún aspecto. Considero que es inferior a mí en algún aspecto. Cuando una persona ama a su novio o a su novia, lo ama de verdad. Nunca va a considerar a su compañero inferior a sí mismo. Hay personas que comienzan una relación de noviazgo eh, con un muchacho o con una chica que es de menor educación, por ejemplo, y aunque les tienen cariño y en su interior, dentro de sí mismo, se sienten superiores a esa persona. Existe un cierto sentimiento de vergüenza y menosprecio hacia la otra persona. Eh, mm, Cuando existe el amor, rompe esas barreras. No quiere decir que una persona de estudios no puede casarse con una persona que no tenga estudios, pero si me siento superior, va a dificultar la relación. Por eso es muy importante considerar esto. El amor verdadero rompe esa barrera de tal manera que no tengo un sentimiento de superioridad con la otra persona. Esto, si es así, posiblemente estemos ante una alerta de que no sea la voluntad de Dios. ¿Sí? Otra pauta para tener en cuenta. Siento respeto por la persona de quien creo estar enamorado o me tomo libertades al maltratarla y abusar de ella. El verdadero amor piensa en la persona amada en términos puros. Si una persona cree estar enamorada, pero solo tiene pensamientos egoístas e impuros hacia la otra persona, que se supone que la ama, es señal de que eso no es amor. Cuando no hay respeto, sino en realidad ciertas libertades en el trato,
ya sea de palabras o de hechos. Eso quiere decir que no hay un verdadero amor, no existe un verdadero amor. El amor protege, es tierno, paciente, así como dice en 1 Corintios 13. Si la persona que dice amarte se toma libertades, imagínate, si ahora que son novios hay maltratos y abusos verbales, las cosas no van a mejorar cuando te cases. Al contrario, al contrario, van a empeorar. Si no hay respeto, no hay verdadero amor. Puede ser pasión, puede ser una gran atracción física, pero no es amor. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Esta es una pauta muy importante. ¿Eh? No puede haber malos tratos. No puede haber malos tratos. ¿Se va entendiendo? Amén. Paz en el corazón. Mientras estoy en oración, ¿siento tranquilidad al pensar en casarme? Esta sería una buena pregunta, ¿no? Cuando voy a la oración, cuando voy a hablar con Dios, ¿siento tranquilidad cuando pienso que me voy a casar? El cristiano no debería tomar esta decisión, la decisión de casarse o del matrimonio, sin consultarlo en oración con Dios, con su Padre Celestial. Ahora, cuando estamos en oración, uno siente dudas persistentes en cuanto al futuro de su matrimonio. Bueno, si es así, este puede ser una señal peligrosa. Si hay dudas, es posible que no sea verdadero amor. La oración es una de las grandes claves de la vida cristiana que el Señor nos ha dejado. Eh, Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Esa paz interna que gobierna el corazón es una indicación de que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Cuando la paz nos embriaga nuestro ser, es como que Dios nos está diciendo, seguí adelante, seguí, vas bien por el camino. Pero cuando Dios retira esa paz, está indicando otra cosa, está indicando que nos detengamos, que reconsideremos nuestra decisión. El Salmo 37, versículos del 3 al 5 dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Por eso la paz es parte de entender de que estamos haciendo la voluntad de Dios. A veces hay cosas que ni siquiera queremos orarlas, ni siquiera queremos hablarlas delante de Dios, no queremos decirlas, no queremos mencionarlas, porque de alguna manera es como que sabemos que Dios no está de acuerdo. Entonces preferimos no orarlas, no decir nada, pensando que de esa manera tal vez estamos evitando que Dios eh, se meta o esté en el asunto, ¿no? Pero lo que en realidad estamos tal vez eh, evitando o no dándonos en cuenta es que nos estamos perdiendo la oportunidad de que Dios nos libre de alguna mala decisión. Sexto punto. ¿Tengo plena confianza en su amor y fidelidad o hay celos y sospechas infundadas en el corazón? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos. Los celos no provienen de Dios, son obra de nuestra naturaleza humana y son el resultado del pecado en el corazón del hombre. A veces jugamos en el noviazgo, pensamos que es em, como que es atrayente compartir con la persona y hacernos, ¿no? Como que somos celosos, pues, y eso le da seguridad a la otra persona que la amamos de verdad. No, no, no se juega, eso no proviene de Dios. Eh, si tus celos son infundados, es señal de que algo anda mal en el noviazgo, algo no está bien. Es muy cierto que los novios y los esposos quieren estar juntos, está bien, pero si tienen que justificar cada momento que han estado haciendo, dónde han estado, cada vez que están separados, esto es un indicativo de falta de confianza mutua. Entonces, esto no debería suceder entre dos cristianos sinceros. Esta es otra alerta para saber si es la voluntad de Dios. Yo les aseguro que nadie quiere ingresar al matrimonio donde haya celos y sospechas. Daña muchísimo. Satanás se aprovecha de esas situaciones, lastima, y muchos divorcios y separaciones ha habido por causa de celos y sospechas. Tengamos cuidado. Largas conversaciones. ¿Podemos conversar juntos durante largas horas o no tenemos nada de qué hablar? El amor sin conversación muere muy pronto. El amor no es algo automático, debe cultivarse. Y para eso es preciso conversar y compartir el uno con el otro. El amor se revela expresándose a través de hechos y con palabras. ¿Sí? Toda la vida de matrimonio vamos a conversar. Siempre vamos a hablar con la persona que hemos elegido. Va a ser una vida de conversaciones. Y si en el noviazgo nomás ya no tengo temas de conversación, es una alerta. Tengo que pensarlo muy bien. Imagínense años de silencio. Eso debe ser terrible. Entonces, las largas conversaciones me avisan de que estoy en un verdadero amor, en la voluntad de Dios. Dispuesto a esperar. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Cuando una persona está demasiado apurada en casarse, es porque algo no anda bien. El apuro extremo casi siempre es solo sexual. El amor es paciente. El verdadero amor sabe esperar el momento adecuado. Las mujeres y los hombres cristianos esperan a que llegue el momento que Dios ha indicado y ha determinado. ¿Sí? Eso es muy importante. Dispuesto a esperar. Creo que es una de las pruebas, ¿no? Que uno tiene que estar atento, sobre todo, las mujeres, ¿sí? Ser firme en esto y observar a su muchacho si está dispuesto a esperar. Voy avanzando rapidito, en realidad podríamos hablar mucho de esto. Quiero ser la clase de persona que mi compañero pueda respetar o pretendo hacer todo por la fuerza. Quiero salir siempre con la mía o busco el bien y los deseos del otro. No hay que olvidarnos lo que dice 1 Corintios 13. El amor
no es presumido ni orgulloso, no es arrogante ni egoísta, no es grosero, no trata de salirse siempre con la suya. Cuando existe el verdadero amor, los dos están buscando el bien del otro y no el bien propio. El que ama desea el bien de la persona amada. ¿Sí? Otro punto. ¿Es ella o él idóneo para mí? ¿Suplirá las deficiencias mías? ¿Supliré yo las suyas? Como habíamos leído recién en Génesis, ¿sí? Notamos que Eva fue hecha como la ayuda adecuada para Adán, la ayuda para él, para sus necesidades. Y así también, de la misma manera, tu pareja debe ser tu complemento, tu otra mitad, de manera que juntos vivan para la gloria de Dios. Eso es muy importante. En el diálogo, en las actividades, uno se va dando en cuenta si la otra persona suple, es el complemento, ayuda, si nos complementamos mutuamente, si podemos trabajar en conjunto, si en equipo funcionamos mejor. Esta es una parte muy importante. Punto 11 y muy importante, atracción física. La persona con quien quiero casarme, ¿me resulta físicamente atractiva? Esto sucede a veces que con quien decidimos contraer matrimonio, lo hacemos pero sin apreciar físicamente al futuro cónyuge. Esto a veces ocurre entre los jóvenes que quieren mostrarse más espirituales. Es el otro extremo. Está bien, no quieren casarse por pasión física y quieren estimar los otros valores del futuro cónyuge. Pero es peligroso el hecho de suponer que lo físico no tenga importancia. Debemos colocar el amor en su justa perspectiva. Dios mismo creó nuestros cuerpos y si el egoísmo y el pecado lo contaminan todo, el verdadero cristiano ve el cuerpo humano y la sexualidad como algo bello, maravilloso, cuando se entiende desde la perspectiva divina. Esta perspectiva está revelada en la Biblia, ¿sí? Y por eso es importante que nosotros podamos tenerlas en cuenta. Y por último, los padres. ¿Están de acuerdo mis padres con nuestro noviazgo y futuro casamiento? Efesios capítulo 6 versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Acuérdense en que estamos buscando la voluntad de Dios. Si los padres no dan el visto bueno, esto es arriesgado. Arriesgado seguir con estos planes. La obediencia a los padres agrada al Señor. Y dicen que psicológicamente no hay paz en lo íntimo del ser ante un matrimonio gestado sin la aprobación paterna y materna. Por otra parte, hay satisfacción y alegría cuando las familias se forman con el beneplácito de los seres más queridos, nuestros seres más queridos, nuestros padres. Además, ¿a quién vamos a ir a buscar consejo cuando algo no nos vaya bien en el matrimonio? ¿Eh? No piensas que si no te va bien y vas a tu papá te van a decir, ah, no te había dicho que no estaba bien que te cases. Y vamos a tener un problema, va a surgir muchos problemas. Entonces vamos a decir, vamos a llegar a pensar, capaz que mis padres tenían razón y vamos a querer separarnos. Por eso es tan importante
tal vez en realidad los papás lo que están esperando es ver más madurez o más responsabilidad o una disciplina, mayor disciplina, una responsabilidad económica. Por ahí es bueno tratar de averiguar eh, por qué están contrarios al noviazgo. Capaz que una sencilla aclaración de nuestra parte podría resolver cosas. Además, los padres pueden brindar ayuda a través de la experiencia que ellos tienen, porque ya han pasado por esto. Tendríamos que pedirle al Señor que nos dé la gracia para saber acercarnos a nuestros padres con sabiduría y pedirles el consejo en cuanto a la vida amorosa en general. Escuchar el consejo del padre, escuchar la voz de la madre. Eso es lo que nos enseña el libro de Proverbios. ¿Eh? Así que eh, sería esto muy, muy importante. Eh, yo recuerdo que cuando me ha tocado hablar con mis papás con respecto a mi intención de noviazgo, eh, no ha sido sencillo. Hemos tenido siempre bastante fluidez conversando y yo había escuchado ya de sus labios, ellos me habían comentado ya eh, quién, a quién les gustaría a ellos que sea su futura nuera. Entonces se me hacía difícil poder conversar con ellos y decirle, no, a mí me gusta otra. Eh, pero bueno, cuando Dios me da la posibilidad esta o sea, no me quedaba otra, tenía que hablar, gracias a Dios ha sido una forma más de tener eh, el visto bueno. Tal vez uno dice eso a la antigua. Siempre me ha gustado hacer las cosas a la antigua con la bendición de Dios, aunque sea a la antigua. Hace poco me tocaba aconsejar a un jovencito que sus papás no estaban de acuerdo en su noviazgo. Eh, y recuerdo hablar con él, estaba en una actitud de rebeldía por lo que sus papás le estaban diciendo, porque él quería ponerse de novio sí o sí con esa chica. Entonces le hago dar en cuenta de una sencilla cuestión, ¿no? Le digo, pero lo que estás demostrando es que esa relación no te hace bien. Vos tendrías que hacer todo lo contrario, demostrar a tus papás que la relación que estás formando o que intentas formar te bendice, te hace mejor persona. Convertirte en un mejor estudiante. Que tu papá vean que por causa de esta relación ahora andas mejor en la escuela. Convertirte en un mejor hijo de Dios. Que ellos vean que esta relación te hace bien. No al contrario, no que te separa, no que te pone en una actitud de rebeldía. Y la verdad que me he hecho caso. En ese momento se le transformó la cara, es como que le he dado la idea, ¿viste? Y empezó a andar bien en la escuela, tanto así que ha terminado eh, abanderado de la escuela. Y estaba en una escuela técnica, esta que son como 6 7 años de estudio en secundario. Y la verdad es que ha demostrado a través de sus actos que esa relación le hacía bien y sus papás se la han aprobado. Ahora está transitando ese noviazgo. Así que bueno, voy a tocar un puntito más, pastora, y hacemos, porque si no me detengo ahí, después nos vamos a olvidar las preguntas, pero quiero tocar este punto. ¿Y qué si me quedo soltero? O sea, y si todo lo que ha dicho el pastor es demasiado, entonces no, prefiero quedarme soltero. Em, ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Bueno, lo primero que tendríamos que entender es que el ser soltero es un llamado, ¿sí? Es posible, es posible que alguien
tenga el llamado a ser soltero o a la vida de soltería, las dos posibilidades son buenas, son válidas. Es válido tratar de llegar al matrimonio siempre que sea por los medios de Dios. No estaría bien si eh, quiero hacerlo sencillamente porque quiero, porque se me ocurre o porque todos los demás lo hacen. No está bien hacerlo a través de los medios carnales que no estén de acuerdo con los deseos de Dios. Es normal que un joven soltero diga, tengo deseos de casarme. Eso es ser sincero. Dios comprende nuestros deseos. Y por otro lado puede haber otro joven que diga, yo me siento perfectamente, estoy contento de estar soltero, de no tener, no tiene ninguna intención de casarse. Las dos actitudes son valederas y están perfectas. Ahora, si Dios no te ha dado un compañero en la vida todavía, tal vez puede ser que no sea el tiempo. Salomón escribe en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, puede ser que sencillamente todavía no sea el tiempo, ¿sí? Em, pero cuando uno decide ser soltero, hay presiones familiares. Esto es muy común. A veces la familia empieza a causar esas presiones porque empieza a decir, eh, ¿cuándo te vas a casar? Me gustaría tener nietos. ¿Cuándo me vas a hacer abuelo? Eh, bueno, a la vez eso también es normal, ¿no? Y uno no tiene que casarse porque le estén diciendo esas cosas. Si, si está bien de soltero, o sea, si tiene un llamado a ser soltero y si entiende que está bien. No tiene que ser el razón, el motivo de ir al casamiento. En realidad, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, hay varios ejemplos de personas solteras que por el bien de la vocación cristiana, Dios los elige para permanecer célibes y para un matrimonio, o perdón, para un ministerio más eficaz. Y eso es algo que quisiera explicar. Si tengo el llamado a ser soltero, soltero es celibato. O sea, estamos en un tiempo, en una generación donde mucha gente elige ser soltera, tanto en el medio cristiano como en el secular. Dicen no querer casarse, pero hay que hacer una advertencia muy importante. Eh, porque hace unos días ha salido, bueno, siempre salen este tipo de artículos, ¿no? Pero hace unos días he leído uno que decía que eh, muchos chicos, muchos jóvenes están eligiendo, o muchas personas, no casarse porque no tienen un motivo real para hacerlo y que es más libre poder eh, vivir de esa manera, porque puedes lograr muchas más cosas en la vida, incluyendo tener relaciones sexuales sin compromiso. Por supuesto, creo que se entiende que esta parte la Biblia no comparte para nada, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que soltería es celibato, o sea, pureza sexual. No hay más relaciones sexuales. Por eso es necesario que el que elige la soltería ¿eh? tiene que poder vencer las presiones de tener actividad sexual en esa vida de soltero. Cada tentación se debe llevar a los pies de la cruz y dejarla en las manos del Señor, ¿no? Eh, es, la soltería no es fácil, no debe ser fácil, pero en realidad ninguna disciplina es fácil, porque, como les decía, los solteros que vemos en el Nuevo Testamento que han sido elegidos por el Señor para ser solteros, para tener un ministerio más eficaz, como decía el apóstol Pablo,
el soltero solo se preocupa en agradar a Dios y el casado tiene que agradar a su esposa. Entonces, eh, cuanto más Dios nos usa, mayores van a ser también las presiones que vamos a tener que enfrentar. Dios es un Dios soberano y aún en el aspecto de la soltería Él está al tanto. Por esa razón, tanto casados como solteros y todo el pueblo cristiano tiene que orar para que Dios nos dé entendimiento al tratar esta cuestión de la vida diaria. Bien. Em, hacemos preguntas, pastora, porque si no nos vamos a olvidar de tantas cosas. Sí, pastor. Sí, pastor. O Acá sea, yo tengo 6 solteros acá alrededor mío, así que así. tienen ellos una fila de preguntas. Una de las que anotaron fue tiempo. Tiempo de novio, ¿cuánto tiempo Tiempo es? de noviazgo, eso, aproximadamente, considerando que, bueno, si se los digo yo no me creen, dígaselo usted, por favor, pastor. Creo que en eso hay muchas formas o variaciones y a veces hasta cada iglesia. Yo hace unos días me he enterado de una iglesia que le da 6 meses. 6 meses de noviazgo y se tienen que casar. Bueno, eh, lo que pasa es que hay que ser muy maduros para poder sobrellevar una relación, ¿no? Y no dejarse llevar por las tentaciones. Ahí es donde viene el problema. No es el problema el tiempo del noviazgo, sino eh, que puedan permanecer sin fracasar en el objetivo que se tiene. O sea, si mi objetivo es buscar la bendición de Dios, yo tengo que llegar al matrimonio, eh, tengo que llegar al matrimonio buscando la bendición de Dios y teniendo la gracia esa de Dios de no haber caído en la tentación, ¿no? Eh, sobre todo, bueno, entendemos que hablamos en la parte sexual. Eh, creo que no, ahí no me voy a poner como ejemplo, porque nosotros con mi esposa hemos tenido un largo noviazgo. Bueno, por ahí no se entiende, pero en nuestra época o en nuestras circunstancias, nuestro noviazgo no incluía ni siquiera agarrarnos de la mano, mucho menos darnos un beso. Entonces, más bien ha sido una amistad prolongada y un noviazgo de unos 3 o 4 años, pero no sé si es lo recomendable. Nosotros cuando conversamos con los chicos nos recomendamos tan largo periodo. Cuanto antes mejor. El otro día compartía con unos hermanos que los chicos hoy como que la parte económica se ha metido tanto. Antes no importaba, uno se casaba y no importa si iba a dormir con los suegros o ponían un colchón por ahí en cualquier lado. Y hoy como que si no tienen todas las cosas, la casa y los muebles y no sé qué otra cosa, no. Entonces se ha vuelto más bien económico, ¿no? Todo esto. Tiene que ser un tiempo prudente, un tiempo prudente. No sé si decir algo más. ¿Está bien la respuesta? ¿Otra pregunta? Pastor, soy Silvana Amarilla, quizás no se me ve porque estoy en el vehículo en este momento, soy de Misiones, tengo una pregunta. Sí, Hola. sí, Silvana, te escucho. Ah, eh, en caso de cuando llega a la iglesia un matrimonio, perdón, una pareja que están de novios hace muchos años, no conocen al Señor, recién llegan, ¿y cuánto tiempo se le puede dar, digamos, si es que existe eso, para que regularicen su situación? No sé si me explico. Sí, ellos ya, o sea, son novios, pero ya tienen convivencia. O sea, Correcto, están en concubinato. así es, sí. Bien. Bueno, tal vez otra vez voy a dar mi pensamiento, ¿no? O sea, eh, Sí, sí, en- sí, es para saber más o menos cuánto se puede esperar, digamos, tener paciencia si bien se le está ministrando.
claro. Eh, en esa parte, bueno, uno entiende que la fe es igual a obediencia, ¿no? Que la persona que cree obedece, ¿no? Eso es así. Pero la Sí, realidad es que en nuestras iglesias muchas veces vienen personas que les lleva un tiempo comprender muchas cosas. En mi caso, nosotros aquí en mi iglesia, nosotros, las personas que están así, o sea, están en concubinato, eh, no se han casado legalmente, eh, no se les permite congregarse, se les permite hacer tal vez tareas que no estén involucradas con la administración, pero no es que no se les permite congregarse, no sé si de eso es lo que me habla usted, Silvana. Eh, sí, no, congregarse sé que no, pero por ahí, ¿cuál es el para tiempo servir. prudencial como para que comiencen a servir y demás? Nosotros no les dejamos hacer, por ejemplo, em, algo que se involucre con la administración de lo espiritual, principalmente porque sabemos que se exponen a algo que tal vez puedan ser acusados, ¿no? O señalados, vamos a decir, por causa de su condición. Eh, Entiendo, y no les dejamos hasta que regularicen. No es que aquí no le damos un tiempo, pero sí le hablamos y le explicamos, le decimos, te necesitamos, serías útil, pero necesitamos también que regularice esta situación. A algunos les ha entiendo, llevado la decisión rápida, y a otros les ha llevado un proceso más largo, pero igual la regla está puesta, no ministran, no trabajan en esas áreas hasta no regularizar esa parte, nada más. entiendo. Bueno, gracias, pastor. De nada, hermana. ¿Otra pregunta? Los chicos quieren preguntar, pero no se animan, que no. Se van a quemar con los papás si llegan a hacer una pregunta. Ahí está. Bendiciones, pastor. Una Sí, Bendiciones, pastor. Una consulta. Por ejemplo, si un siervo está sirviendo y a la vez tiene su pareja y ellos no están casados, ¿esa persona puede servir libremente o cómo es? Por ejemplo, la persona o un varón está sirviendo hace años, pero tiene su señora o su pareja, pero no están casados. ¿Eso le impide el servicio? No congrega, digamos. bueno, le explico. Una cosa es poder y otra es deber. O sea, eh, como la palabra de Dios nos enseña, ah, hay cosas que no tienen que ver con lo legal, sino eh, con la conveniencia. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si de poder, qué sé yo, no se puede asesinar, pero tenemos asesinos. O sea, de poder se hace, de poder mucha gente lo va a hacer. Ahora, conviene, eso sería tal vez lo que tendríamos que analizar. Eh, Hay ministerios que tienen reglas, leyes, y que tal vez van a decir no, 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 y van a cortar cabeza y no van a permitir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede dentro de las iglesias? Esa persona que no le dejan servir en un lugar se va a otro lugar y ahí sirve. Entonces, nosotros lo tenemos que analizar por el lado del deber. Conviene, perdón, por el lado de la conveniencia. Nos conviene como iglesia que esa persona esté sirviendo. ¿En qué afecta? ¿Cuánto puede dañar al testimonio? Además, a la misma persona que está ministrando. Eh, Desde el punto de vista de que el oyente conoce su condición, cuáles temas va a poder hablar, va a poder predicar con libertad y cuáles otros se va a sentir atado por su condición, por su testimonio. Cuáles cosas cuando pueda decirlas va a tener libertad y en cuáles otras se va a sentir que va a tener que limitarse, no decirlas, no hablar sobre ese tema porque le involucra a él mismo. Es como que yo, todos sepan que soy mentiroso y me pongo a enseñar un estudio acerca de decir la verdad, ¿no es cierto? Me va a afectar. Todos los que saben que yo miento van a decir, pero primero, no le va a llegar a nadie el mensaje, ¿entiendes? Porque voy a ser yo el estorbo, voy a ser la piedra, todos van a tropezar en mí, van a decir, pero primero cambia vos, no nos vengas a enseñar eso, ¿entiende mi hermana? Entonces, por eso hablamos más bien de conveniencia.
le conviene a la persona, le conviene a la iglesia tener un líder así. Entonces por ahí a la misma persona debería interesarle arreglar eso, corregirlo, porque eso le va a dar libertad, le va a dar mayor autoridad. Se van a abrir puertas delante de él para que pueda ministrar, pero ahora sí desde una palabra de verdad, ahora sí con la autoridad de estar viviendo lo que está diciendo. ¿Entiende? Eso es muy importante. De que vamos a encontrar casos así, los vamos a encontrar en muchos lugares y tal vez peores. Pero sería importante que a esa persona tal vez se le aconseje eso, sencillamente, corregí esa parte y te va a convenir a vos y a todos nosotros. ¿Te ha entendido, hermana? Sí, pastor. Y ahora tengo otra consulta. ¿Qué edad más o menos para los jóvenes, ¿no? Más o menos, ¿qué edad, a partir de qué edad más o menos es aconsejable que se pongan de novio? O casarse. Bueno, justamente por eso es que hablábamos hace un momento y yo decía que tiene que ser una edad prudente. Si el joven es muy chico de edad, como el noviazgo es un preludio al casamiento, como no me pongo de novio para jugar o para hacerle ver a todos que tengo novio, como es con la intención de casarse, y vamos a aconsejarle siempre que no sea tanto tiempo de novio porque es para conocerse y después casarse. Entonces, si supongamos, ¿no?, que tiene 15 años y quiere ponerse novio a los 16, a los 17 no se va a casar. Creo que no tendría la madurez todavía para casarse, para ser mamá, para ser papá, para sostener un hogar, para criar a los hijos. Conlleva una gran responsabilidad. Entonces, por eso uno les aconseja que todavía no, que está bien, que es parte de la vida, pero necesita tener un poco más de años, porque cuando se ponga de novio, esa relación lo va a llevar al matrimonio. Entonces, ¿para qué tan chiquito si todavía no va a poder casarse? Entonces los alentamos a que sea más grande. Ahora, cuando ya son demasiado grandes también, muchas veces me ha tocado aconsejar a otros jóvenes y decirles, no esperen tanto porque ustedes van a crecer todavía jóvenes para disfrutar los hijos. Necesitan que vengan los hijos y cuando vienen los hijos, ¿no? Uno ya se ve grande y dice, ¿cómo me gustaría verlo cuando cumpla los 15 años? ¿No? ¿Cómo me gustaría vivir todavía, pero se ha casado grande? ¿No? Y después dice, ¿cómo me gustaría vivir para cuando se case? ¿Cómo me gustaría abrazar a mis nietos? Bueno, por eso creo que es una edad prudente que por ahí oscila entre, no para ponerse novio, ¿no? Para casarse, entre los 20, 22 a 27, no sé, no hay edad, todos sabemos que no hay edad para esto, pero es lo recomendable, es lo que uno aconseja, no es una ley, es lo que uno aconseja y es recomendable. Cuando se es muy joven y se entra a la vida matrimonial y familiar, todos los que ya nos hemos casado y sabemos, entendemos y sabemos que hay que tener responsabilidad y madurez. Y por eso les aconsejamos que no sean tan chicos. Pero todo noviazgo tiene que ser para llevarnos al matrimonio. Amén. Gracias, pastor. Sí, entendí. Bien, gracias, hermano. Pastor, yo le hago una pregunta. Y Julia. Bueno, por lo que yo puedo entender ahí, lo que usted está diciendo, o sea que es mejor estar casado para servir al Señor si uno está en pareja, ¿no? Es lo que, así más o menos lo que quiso decir usted. ¿Me entiende? Entre estar casados y estar en concubinato, es lo que me dice usted, hermana. Claro, o sea que para servir a Dios, si uno está en concubinato, lo mejor es casarse. Y creo que el lunes pasado hemos hablado ahí un poquito que les explicaba que el tema, cuando uno habla de casarse, estamos hablando del tema de hacer los papeles ante el Estado, ¿no es cierto? Hacer el contrato social, lo que nosotros llamamos casarnos, ¿sí? Y cuando uno va a la Biblia, cuando Dios inventa el matrimonio, no había papeles. Claro. Eso es una cuestión legal que se ha aprobado en nuestros tiempos por cuestiones de legalidad, división de bienes y todas esas cosas. Pero como iglesia y como que vivimos en este estado, en esta nación, en la Argentina,
también enseñamos que lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, que tenemos que estar bien con Dios y con el César, ¿no? Hacer las dos cosas para los dos lados. Mientras dependa de Claro, nosotros, ordenarnos en los dos aspectos. En nuestra iglesia, desgraciadamente, seguramente si vamos a una iglesia del África no deben tener un problema como ese porque no deben importar los papeles. Pero nosotros aquí, en la Argentina, yo he visto muchos casos. Es más, aquí en Santiago del Estero tenemos nosotros un caso que ha habido de un pastor pastoreando nuestra iglesia que por causa de no haber tenido el papel ha sufrido muchísimo y ha sido expulsado de la iglesia. Entonces, es causa de escandalismo, mm, causa desgraciadamente mucho escandalismo dentro de lo que es la sociedad y lo que es los mismos hermanos de la iglesia. Por eso claro, es mejor, más saludable para la iglesia y para el que va a servir al Señor también, hacer el papel. O sea, si claro, ya hemos tomado sí, la sí, decisión, claro. porque hasta el Eh, concubinato es una decisión. claro, ahí hablaríamos del concubino. Pero en el caso, por ejemplo, mi hijo, él estaba casado por civil, pero Sí. luego para poder servir le dijeron que se tenía que casar por iglesia. Obvio que él cumplió, se casó por iglesia, pero es según qué denominación, según, ¿cómo se dice? Que según cada iglesia es, o siempre es así, pastor. No, no, eso es según cada iglesia. En realidad yo le explico, hermano, las Sí. iglesias no casamos. Mm. En Estados Unidos las iglesias tienen legalidad para casar. En la Argentina no tenemos legalidad para casar. Si no, sería suficiente con el casamiento del pastor. Los pastores no casamos en la Argentina, lo único que tiene legalidad para casar es un juez de paz, o creo que algo así se llama, que son los jueces que están en el registro civil. Ellos tienen la autoridad legal para casar, tienen que estudiar y no sé cuántas cosas. Los Ujú, pastores en las iglesias, ni siquiera en la iglesia católica, tienen autorización legal para casar, ¿entiendes? Nosotros lo que hacemos es dar la bendición de Dios, ujú, que como todos sabemos, tampoco es nuestra, o sea, no la damos, no es una varita mágica, sino que es indicamos, enseñamos, corregimos, instruimos, le explicamos la palabra de Dios al que se va a casar y le decimos, para que la bendición de Dios llegue a tu vida, no se trata de una oración mágica, se trata de que obedezcas la palabra de Dios, se trata de, bueno, parte de la obediencia a la palabra de Dios es ordenar eso, ¿sí? Que por lo menos creo que compartimos esto con un encuentro con Dios. Espero estar diciendo bien. En nuestra iglesia no es obligatorio el casamiento por iglesia para que la persona sirva. ¿Es ujú, así, pastora Cristina? Guay. Quería decirles que acá en Argentina, no sé si sabían que el registro civil apareció a partir de los protestantes, porque dice que antes los únicos que casaban en el 1900 para atrás eran los curas, eran los sacerdotes católicos. Entonces la gente que era protestante, que era de otra religión, que seríamos nosotros Claro. no tenían derecho a casarse porque no comulgaban el catolicismo. Ah, A partir de la denominación del protestantismo, hay un registro civil y hacía que todas las religiones se podían casar Apagar el sin micrófono. necesidad de ser católicos. Eso es una realidad en nuestro país, ¿sí? A partir de esa legalidad. Pero antes todo lo legal, o sea, el casamiento sí o sí, e inclusive en la Biblia lo hacía el sacerdote, no había otra persona, daba legalidad el sacerdote de un casamiento. En este momento, esa legalidad lo da en nuestra cultura, ¿sí? Es ir al registro civil. Uno se casa por registro civil y después va a la iglesia a bendecir, a buscar la bendición de lo que hizo en el registro civil, ¿sí? Nosotros a veces decimos, nos casamos por iglesia. No, ya me casé por el registro civil. Ahora voy a la iglesia a buscar la bendición, ¿sí? De lo que hicimos. Es como cuando nace un bebé. Uno nace el bebé en el hospital, pero después va a la iglesia y se lo presenta a Dios, busca la bendición del bebé.
Claro. no nacen en la iglesia, pero se lo presentan en la iglesia a lo que nació en el hospital. Bueno, ese detalle, pastor, quería agregar. Y la preguntita de esta pastora, en un encuentro con Dios, ¿es obligatorio que el que va a servir se haya casado por No iglesia? escuché. Pastor, no te escuché. Que si en un encuentro con Dios es obligación que el que quiere servir tiene que estar casado por iglesia o bendecido por iglesia en este caso. No escuché. Dice que si el que está sirviendo en la iglesia tiene que tener la bendición. Sí, el que está en nuestro ministerio, el que siempre se anima y se alienta, el que más quiere servir y más quiere tener, tiene más compromiso y más consagración, tiene que ordenarse matrimonialmente, ¿sí? Por ahí si llega una pareja que no es casada, puede servir la leche, empezar en su servicio Claro. en donde no demande esto que usted decía, ese compromiso en donde afecte a otras personas, ¿sí? También hay casos que nos pasa, y hay muchos también, que capaz que llega el matrimonio, del matrimonio llega uno. Ese uno se quiere ordenar y el esposo o la esposa mundana no se quiere ordenar. Entonces, también se le anima a seguir orando, a seguir creyendo, hasta cierto punto servirá, pero hay lugares en donde todavía, vamos a suponer, una persona re sierva, tiene todas las características. Pastora no puede ser, porque es re importante. A ese punto no va a llegar, porque se va a estar frenada por el tema de que tiene que tener un orden matrimonial, ¿sí? Pastora, pero también por iglesia. Por iglesia la bendición, buscar, se le alienta a todos a que se ordenen buscando la bendición matrimonial. Pero es condicional la bendición de la iglesia. Para el servicio, y una de las cosas que se está intentando que yo sepa es, en este tiempo, nosotros, acordate, pastor, que nosotros somos un ministerio nuevo, ¿sí? Pero Sí. es que todos los que sirven tienen que haber buscado la bendición matrimonial, ¿sí? Si tienen la legalidad, pero nadie, ningún pastor les bendijo, que puedan buscar la bendición pastoral, que se Esa es casen más por iglesia. fácil. Se les alienta y se los motiva a que se casen por iglesia. Bien, Que bien, se casen, perdón, que busquen la bendición en la iglesia, sí. claro. Bien. Bueno, pero esa es más fácil, o sea, en la iglesia es más sencillo. Capaz que lo que por ahí detiene a muchas personas que lo hacen es porque uno está pensando que después de hacer lo de la iglesia, tiene que hacer una fiesta y entonces es un gastadero de Claro, dinero. es eso. Y hace poco se casó un matrimonio y en el registro civil fue el padre de los novios, de uno de los novios, y es pastor. Los bendijo ahí, oró por ellos al lado del juez, bendijo el matrimonio. Doble bendición, uno porque era el padre de la chica y doble bendición porque era su pastor. Así que ya está, ya ellos no necesitan fiesta porque delante de Dios ya fue presentado ese matrimonio. Claro, claro. Está bien, es más fácil. Sí, sí, pero la bendición está y creo que la fiesta no tiene que ser una excusa como para no casarse, no Claro, buscar bendición delante de una iglesia. exacto. Eh, bueno, como le decía, hermana, a veces es de acuerdo a la iglesia, a la institución, se entiende. Mientras uno pueda cumplir con todo, creo que es lo mejor. Amén. Sí, Pastor, sí, hacemos un quedó corte de entendido. 10 minutos, por favor. Bien, bien, bien. Bueno, así descansen. Hermanos, 21 horas, arrancamos otra vez. Pueden apagar. Bien, continuamos. Seguimos. Bien. Eh, ahora vamos a ver los papeles dentro de cuando ya hemos tomado la decisión de casarnos según el plan de Dios.
La Biblia enseña que el esposo debe confiar en su esposa y la esposa debe descansar en el esposo como el líder espiritual del hogar. Esto no implica para nada inferioridad de ningún tipo. Como hemos visto el lunes pasado, a los ojos de Dios el hombre y la mujer están a un mismo nivel. Si bien existe un orden divino para la familia, ambos deben estar en un mismo nivel ante Dios y ante el mundo. Hay sociedades donde se especula con la idea de que el hombre o que al hombre se le permiten ciertas libertades, mientras que para la mujer esas libertades no están dadas. En culturas donde eh, no se siguen los lineamientos cristianos, sobre todo, o donde no llega su influencia, a la mujer se la considera como un ser inferior. Pero nosotros entendemos por lo que dice la palabra de Dios que ella debe compartir toda la responsabilidad y todo el privilegio. Para alcanzar la meta de un hogar feliz, hay que tener en claro cuáles son los papeles de cada uno dentro del matrimonio. Y por eso vamos a ver primero el esposo en el plan de Dios. De acuerdo con el plan de Dios, el esposo tiene que cumplir con ciertas responsabilidades en la familia. En primer lugar, él tiene que ser la persona amante. Por lo general nosotros creemos que la esposa es la fuente de amor en el hogar. En cambio, la Biblia enseña que ese concepto está fuera del orden. Aunque es cierto que la mujer es un ser amante, tierno, dulce, y que también es cierto que tiene que practicar estas cualidades, el hombre debería ser el que tome la iniciativa de amor dentro del matrimonio. El hombre es quien puede implantar en la familia un ambiente afectuoso de amor. Dice Efesios 5, 25 al 30. Los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo murió para hacer de ella una iglesia santa y limpia, lavada en el bautismo y en la palabra de Dios, y presentársela a sí mismo gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben amar los esposos a sus esposas, como parte de su cuerpo, porque si la esposa y el esposo son uno, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborrece su cuerpo, antes bien lo sustenta, lo cuida con esmero. Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo del que formamos parte, la iglesia. ¿Sí? Según la palabra de Dios, el esposo es la persona amante. En el matrimonio el amor no es una opción, es la base, el fundamento, el aceite que mantiene funcionando con suavidad todos los engranajes de la familia. El amor es sacrificio voluntario, el amor es dedicación de tiempo, el amor es preocuparse por el bienestar de la pareja, el amor es no hacer demandas egoístas. Muchos hombres durante años siguen eh, como prendidos a las faldas de la mamá. Siguen requiriendo ahora de sus esposas lo que un niño de su mamá. Por eso, sin embargo, el marido que ama de verdad a su mujer piensa en el bien de ella, en qué cosas puede hacer para aliviar su trabajo y hacerla más feliz. En la felicidad de ella está también la felicidad de él mismo y viceversa. La mujer debe ser la reina y la gloria del hogar. Un ramo de flores, de vez en cuando, un pequeño regalito, no importa lo humilde que sea. Cuando hay un espíritu de este tipo, siempre va a hacer que se produzca amor en su hogar. Hay una
una profunda satisfacción y un gozo interior. Necesitamos mostrar amor. Ella necesita sentirse amada, cuidada, sustentarla. Necesitamos llenarla de favores. Pero esto comienza en el noviazgo. Es ahí donde se revela el verdadero amor, donde se empieza, donde se cultiva. Algunos solo lo hacemos hasta conquistarla y después de que firma, ya se acabó todo eso. Pero en el plan de Dios, el esposo es la persona amante. En segundo lugar, es el proveedor. El esposo debe ser el proveedor de la familia dentro del plan de Dios. El hombre siempre es el que provee. En Génesis capítulo 3 del 17 al 19 encontramos cuando después de comer del fruto prohibido, es como que Dios asigna ahí al hombre. Todos recordamos cuando el Señor le dice, ganarás el pan con el sudor de su frente, ¿te acuerdan? El hombre es el que debe preocuparse por el bienestar físico de la familia, la alimentación, el vestido y la casa. Por supuesto que en los tiempos en los que vivimos hay excepciones. A veces el marido y la mujer, los dos tienen que salir a trabajar para poder sostener la familia. No siempre es lo ideal. Debería haber un equilibrio. Los esposos tienen que conversar acerca de eso, ponerse de acuerdo en esa cuestión. Casi siempre es el hombre el que tiene la responsabilidad y es él el que tiene que ser el proveedor de los suyos en la casa. El esposo tiene que ser el protector de la familia. A veces delegamos esa tarea a la mujer, la tarea de la protección. El esposo tiene que ser el protector de la esposa y de los hijos. Es una función vital dentro del hogar. Eh, a veces la delegamos sencillamente porque sentimos que no estamos en la casa. Entonces la mamá es quien tiene que cubrir o la esposa es quien tiene que cubrir ese lugar. Pero esa debe ser una tarea del esposo. El esposo es la cabeza. Eh, el matrimonio implica privilegios, pero también compromisos que son irrenunciables. Cuando el hombre se casa, se convierte en la cabeza de ese hogar. No debe esperar que la esposa esté a cargo de todas las obligaciones. Ser la cabeza significa que el hombre debe asumir la responsabilidad de la enseñanza espiritual, de la toma de las grandes decisiones en la familia, de impartir disciplina y también alegría. Dios sabe que una familia funciona mejor cuando hay un líder. Por eso puso al hombre en esa responsabilidad, pero para que la lleve a cabo con amor. Así es como decía el versículo, ¿no?, que leíamos. Hay veces que es la esposa la que toma mejores decisiones desde el punto de vista de la razón, de cuando uno puede razonar las cosas. A veces dice, no, la esposa toma mejores decisiones, pero sin embargo, la esposa tiene que aprender a descansar en que las decisiones finales siempre las toma el esposo. Pero él, a su vez, el esposo a su vez, descansa en que la palabra de Dios es el mejor consejo. Por eso es que nos complementamos. El esposo descansa en la palabra, ¿sí? La esposa en el plan de Dios. Efesios 5, 21 al 24 dice, honren a Cristo sometiéndose unos a otros. Las mujeres sométanse a sus esposos, al igual que se someten al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa,
de la misma manera que Cristo es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Para salvarla y cuidarla, dio, eh, dio la vida. Así que las esposas deben obedecer en todo a sus esposos, así como la iglesia obedece a Cristo. En el plan de Dios, la esposa es la persona amada. Así que ella debe aceptar con alegría el cariño y las expresiones de afecto de su esposo. Parece ridículo hablar esto, pero hay muchos casos donde las esposas no aceptan las expresiones de amor. Cuando una mujer se siente amada, desea brindarse con su esposo, desea brindarse por completo, no solo a su esposo, sino también a toda su familia. La esposa tiene que ser la compañera. Desde el comienzo del noviazgo, ella debería interesarse en lo que le agrada a su novio. Tiene que prestar atención y darse en cuenta qué es lo que le agrada, aprender. Debe prepararse para ser una compañera fiel, comprensiva, con quien se pueda compartir todo y en quien se pueda confiar de manera total. Es lo que hace un esposo, ¿sí? Siempre ir a la esposa y espera encontrar eso en ella. La esposa hace el hogar. Cuando un hombre pierde a su esposa, parecería que la casa muere. Una casa sin una mujer no es un hogar. La esposa tiene la responsabilidad de que el ambiente familiar sea positivo, afectuoso, feliz. Yo recuerdo que en nuestras conversaciones, eh, cuando recién nos casamos con mi esposa, yo le decía a ella, no sabía cómo hacerle entender, pero yo le decía, cuando vos estás enojada en la casa, parecería que en la casa está triste, no se siente esa paz, esa bendición. Tu estado de ánimo afecta a toda la casa. Esta es otra afirmación que parece ridícula. La esposa es la madre de los hijos. Sobre todo en los tiempos en los que vivimos, que tanto se habla de la liberación de la mujer, la esposa tiene que entender que como madre tiene que alimentar, cuidar, guiar, preparar, moldear a la criatura, a los hijos. Ese es su trabajo y además tiene que hacerlo con alegría. Cuando entiende que esa es su función, no se va a revelar a ella, sino al contrario lo va a hacer con gozo en el corazón. Una madre cristiana, fiel, inteligente, puede transformar el mundo a través de la vida de un hijo, a quien guía cada día con su amor. Sería bueno ahora en este punto recordar algo que hemos visto, que el matrimonio es un símbolo de Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 al 33. Como dice las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. El noviazgo y el matrimonio son símbolos de Cristo y su iglesia, quienes revelan el ideal amor entre un hombre y una mujer. Esto hace que el noviazgo y el matrimonio se eleven a un nivel supremo. Como novios o como esposos, es un símbolo de Cristo a los ojos de Dios y del mundo. Ahí radica la importancia
de lo que estamos haciendo o de la etapa en la que estamos viviendo. Eh, Tal vez en los días que nos toca vivir, parecería esto haberse desvalorizado, hasta despreciado, pero reitero lo que he hablado en la clase anterior, tenemos ese enorme privilegio y responsabilidad de reflejar a este mundo a Cristo a través de esta relación tan importante que el Señor nos ha dado, que comienza, ¿no?, con un noviazgo, que comienza con la elección, que comienza con buscar la voluntad de Dios y seguir el plan de Dios para esta vida y para lo que Él ha designado para nosotros. Amén. Bien. Ahí termino, pastora. Ese era el ultimito que me faltaba. ¿Querés que cortemos la grabación de la clase? ¿O No, vamos a hacer preguntas? preguntas, claro, sí. ¿Cómo? Preguntas. Ah, Espero preguntas. bien. Hermanos, preguntas, consultas. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Dios Pastor, te ¿Me bendiga. escuchan? Sí, sí. bendiciones, pastor. ¿Cómo están? Pastor Roland, Dios te bendiga. Pastora Cristina, Dios te bendiga, pastor. qué lindo fondo que tenés. No, tenía un pensamiento y lo quería compartir. Ahí la palabra de Dios habla acerca que la gloria de Dios, dice, es encubrir un asunto, y honra del rey es poder escudriñarlo. Sabemos de que hay diversidad de ministerios y a nosotros como pastores nos tocó ministrar en un encuentro con Dios donde vienen muchas personas muy rotas, matrimonios destruidos, inclusive matrimonios que ambas partes tienen que afrontar en lo legal, de poder divorciarse y un montón de cosas como para poder ordenarse. Nada más que hoy le tenemos que pedir a Dios, como pastores, como siervo de Dios, la luz como para poder ministrar todos esos asuntos. Muchas veces quizás hacemos preguntas en la cual la respuesta simplemente la tiene Dios, en cuánto es el tiempo, cuánto. Lo bueno que hoy podemos tener en cuenta de que todo esto, lo que estamos aprendiendo, nos va a servir para poder ministrar a personas que realmente están empezando, por ejemplo, el noviazgo, de aquí en más cómo poder manejar la situación en cuanto a los tiempos que ahí el pastor decía algo muy importante, un pensamiento de Salomón, que decía, bueno, que los tiempos son de Dios. Pero de aquí en más también yo quiero hablar acerca de esto, porque inclusive hay personas que están haciendo el instituto que quizás se están preguntando eso, ¿cómo tengo que afrontar este tiempo cuando vengo con matrimonio completamente destruidos y hoy tengo que comenzar una nueva vida y rehacer mi matrimonio, o sea, hacer las cosas, empezar de nuevo? Y muchas veces cuando vienen a la iglesia vienen muy rotos y estas preguntas se van a hacer siempre, como hicieron preguntas recién de cómo es el tiempo, cómo lo tenemos que sobrellevar. Lo importante de todo es tener luz, pedirle luz a Dios para que Dios nos pueda dar las respuestas correctas y no desviarnos en cuanto a la administración que nosotros podemos dar como pastores, como ministros, que Dios nos dé el discernimiento para poder hacerlo, ¿no? Ese pensamiento tenía para compartirles. Amén. Amén. Así es. Es verdad. Creo que desde un principio hemos tratado de aclarar de que es un tema bastante complejo y no existe una fórmula mágica para tener una familia perfecta, tampoco existe una familia perfecta, y que la mayoría tal vez hemos llegado ya con situaciones, y como decía el pastor, bueno, la idea es desde aquí, desde este punto, todo lo que pueda acomodar y que Dios me dé la fuerza y la posibilidad de acomodar, que lo pueda hacer, pero ayudar a los que están comenzando, ¿no? A los que están mirando
Dios para todas las cosas. Creo que lo ha dicho la pastora Cristina al comienzo. Todo hace que nos ayude para bien, nada es en vano, siempre el Señor va a ayudarnos en algo en todo esto que estamos haciendo. Amén. Gracias, pastor. Así es. Pastor. Ujú. También considerar que hoy, así como hay matrimonios que por ahí vienen deshechos, muchas familias vienen deshechas al Ministerio de un Encuentro con Dios, también tenemos que reconocer que hay toda una nueva generación que son solteros, hay muchos jóvenes en este estudio, en este instituto, hay muchos adolescentes, hay jóvenes, y le damos gracias a Dios porque esta clase es preventiva. Obvio que el que por ahí ya está casado hace 25 años, el tema del noviazgo para su vida no le sirve, pero tendrá hijos a quien aconsejar, tendrá nietos a quien aconsejar. Hay enseñanzas que algún matrimonio va a escuchar y va a decir, a mí nadie me enseñó, nunca me enseñaron esto. Bueno, hoy recibe para poder prevenir y ayudar a otros jovencitos o chicos que están noviando, poder bendecirlos y enseñarles para estar sirviendo a Dios juntos, ¿no? Y no existe, es verdad que no existe el matrimonio perfecto, pastor, pero el que hace la voluntad de Dios disfruta muchos beneficios. Si uno cumple con los preceptos que el Señor guardó para la familia, Dios ayuda mucho a esa familia, ¿eh? Ayuda, es una familia bendecida poder temer a Dios. Amén, amén. Así es, pastora. Aquí Claudio manda un mensajito, no sé si ha visto, no sé quién. Sí. Pastor, Dios lo bendiga. Pregunta, si conoces a Dios de chico y te apartas de Dios y te juntas con una chica inconversa y formas una familia y pasó 19 años de estar juntos y te separas y ahora te volves a Dios y recuperas a tu familia y te casas, ¿alcanzas la bendición de Dios ahora no o no a pesar de todo esto? No, por supuesto que sí, Claudio. O sea, eh, hace unos años atrás, recuerdo, viene a nuestra iglesia, comienza a congregarse un hermano, ya venía hace un tiempo a nuestra iglesia y un día quiere hablar conmigo, venimos a la oficina y me dice, a mí me gustaría recuperar mi familia. Me explica. Él era chofer de larga distancia y en sus viajes, sin conocer al Señor, por supuesto, bueno, tenía una vida de tener una mujer en cada ciudad donde viajaba. Y, y eso le había llevado a que el tiempo actual, después de 30 años de estar en concubinato con su esposa o la mamá de sus hijos, eh, no podía llegar a su casa porque estaba así. Y yo le digo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Porque estaba separado en ese momento. Y me dice, a mí me gustaría recuperar mi familia. Y le digo, buenísimo, a mí me encanta también lo mismo y creo que Dios va a estar de acuerdo con vos. Pero sabes que estás eligiendo el camino más difícil. Va a ser lo que más te va a costar. Te va a costar muchísimo porque tantas cosas malas has hecho en tu vida que te va a costar recuperar tu familia de nuevo. Pero quédate tranquilo porque eligiendo hacer eso, estás eligiendo lo que Dios quiere para vos. Entonces vas a tener el apoyo de Dios. Han pasado como 5 años de ser hermano de congregarse en la iglesia y después de 5 años lo estaba casando, porque ha recuperado su familia, ha decidido hacer esta vez bien las cosas, ha hecho los papeles y después ha venido a buscar la bendición de Dios y se estaba casando. Hoy, gracias a Dios, está en su hogar, en su casa, con su esposa. Dios tiene todas las puertas de oportunidad abiertas para nosotros, mucho más cuando decidimos hacer la voluntad de Dios. Él nos va a ayudar a arreglar, a enmendar. Por supuesto, más vale, sabemos todos que la iglesia más se parece a un hospital que iglesia, porque la gente llega con situaciones así. Creo que cada vez van a suceder cosas peores aún. Pero Dios siempre tiene una solución, siempre hemos hablado de eso. Conocer la voluntad de Dios despierta en nosotros el deseo de poder hacer algo, ¿no? Eso es lo que es la fe. La fe viene por el oír, dice, o sea, tenemos fe, la fe se despierta en nosotros cuando escuchamos a Dios hablar. Cuando escuchamos la predicación, el consejo, la palabra, va despertando en nosotros un deseo profundo, y eso es fe, de querer arreglar las cosas.
Entonces, todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance, en todas las cosas que nosotros podamos hacer, un pasito más de obediencia a Dios va a traer bendición. ¿Sí? Un pasito, un poquito más, hoy un poquito, mañana otro poquito, siempre que pueda y esté en mí esa fe suficiente y ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios, Dios va a irme apoyando y voy a irme desarrollando, creciendo en la fe. Así que, por supuesto que sí, hermano, confía en el Señor, hace las cosas bien, esforzate para hacer la voluntad de Dios y te garantizo bendición de Dios sobre tu vida, tu familia, tus hijos y todo lo que Dios quiera darte. ¿Hay otra pregunta? Acá me hicieron una pregunta. ¿Cuánto incide conocer la familia de la futura esposa y o esposo? ¿Sí? Sí, es ¿Cuánto? importante. Es importante, es muy importante porque a veces uno dice, yo me caso con vos, pero no con tu familia, y no es una verdad tan así, ¿no? Porque la familia pasa a ser parte de nuestra vida, nos guste o no, pasa a ser parte, se involucra en nuestra vida, en la crianza de nuestros hijos, en un montón de cosas. Es importante, es importante. Cuando hablo con jóvenes que todavía no, ni siquiera están de novio, yo le digo, bueno, si miras a una chica, mírala también a su mamá porque se va a parecer cuando sea grande. Si mira a un chico, míralo a su papá porque se va a parecer cuando sea grande. Entonces también por ese lado es importante, ¿visto? Hay que conocer a la familia. Es muy importante en muchos aspectos. Tiemblan los novios, tiemblan los novios. ¿Alguien más, hermanos, quiere hacer una pregunta? Tenemos los últimos minutitos. Bueno, parece que no hay más, pastor. ¿Quieres que oramos, pastora? Sí, pastor, por favor. Bien. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta noche, Dios mío. Qué fiel sos, Señor, con nosotros. Gracias por habernos entregado, Señor, este misterio, porque todavía, Señor, aunque transitamos en él, Señor, reconocemos que todavía nos falta mucho, todavía hay muchas cosas que no las comprendemos, que todavía no caben, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Todavía nos cuesta, Señor, aún los que llevamos años de casados, entendemos, Dios mío, que nos cuesta. Pero gracias, Señor, porque somos dichosos de esta bendición que nos has dado, Dios mío. Tanto de aquellos que han elegido permanecer solteros, como aquellos que han elegido, Señor, formar una familia. Quiero orar, Señor, por esos hombres valientes, Señor, esas mujeres valientes, que se atreven a creerte, Señor, que se atreven a soñar tus sueños, que se atreven, Dios mío, a mirar a través de tus ojos, que se atreven a mirar el futuro que has preparado no solo para ellos, sino para sus generaciones, que se atreven a ser formadores de hombres y de mujeres, Señor. Te ruego que los fortalezcas, que tu bendición venga sobre ellos. Hacé, Señor, de los hombres esposos ejemplares, Señor, esposos amorosos, Señor, llenos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que sean instrumentos tuyos, Señor, para bendecir generaciones. Llenarlos con la pasión que tenía tu siervo Abraham, Señor, esa pasión de ser padre. Llenarlos, Dios mío, con la pasión que tenía, Dios mío, tu siervo Moisés, que guiaba un pueblo, Señor. Ayúdales, Dios mío, en sus necesidades. Dale la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para administrar el hogar, para ser líderes, Señor, que bendigan a su familia. Oro, Señor, en esta noche por las hermanas, por las mujeres, por las que ya son esposas y madres y por las que van a ser, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelas, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Hazlas sabias, llénalas de tu sabiduría en su mente y en su corazón. Ayúdales, Dios mío, a confiar siempre en ti, Dios mío, que sus palabras estén llenas de gracia y de favor tuyo, Señor, para ministrar a la vida de sus esposos, de sus hijos. Tú sabes, Dios mío, cuán importantes son para nosotros. Por eso úsalas como tu sierva, Señor.
Señor, para que ella, Dios mío, levanten una casa, un hogar que glorifique tu nombre, que te exalte, que sean instrumento tuyo, Señor, para que generaciones te conozcan, Señor, y en esa hermosa bendición que les has dado de ser madres, puedan ser, Señor, ese instrumento que preparen generaciones y afecten a sus hijos, Señor, a través de su testimonio, de su fe, de su conducta. Bendigo, Señor, a la familia, un encuentro con Dios y a cada familia que se ha formado ahí dentro, Señor. Bendigo, Señor, el trabajo que realizan. Bendigo, Señor, su fe, su confianza en ti, Señor, y todo lo que han puesto delante tuyo, Señor, creyendo de que así, Señor, levantarán generaciones para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, por cada estudiante, por cada alumno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, gracias. Gracias, hermanos. Gracias, pastora. Gloria a Dios.